Hay momentos en la historia de la Iglesia Católica en los que las palabras de un pastor retumban con tal fuerza que atraviesan muros, silencios y jerarquías, instalándose de lleno en el corazón de un debate teológico que nunca termina. Y es que la Iglesia, institución milenaria que ha resistido persecuciones, cismas, herejías y reformas, vuelve a vivir tiempos convulsos, en los que la doctrina tradicional se enfrenta a una serie de cambios y posturas que generan no solo desconcierto, sino un auténtico terremoto entre fieles y sacerdotes. En este panorama, ha emergido una figura cuya voz, lejos de apagarse ante la presión mediática y las corrientes progresistas que soplan desde Roma, se alza con una claridad casi profética. Nos referimos a Monseñor Athanasius Schneider, obispo auxiliar de Astaná, en Kazajistán, y uno de los defensores más firmes de la doctrina católica tradicional en nuestros días. Lo que Monseñor Schneider ha dicho recientemente sobre el Papa Francisco ha causado una auténtica conmoción. Y no se trata de una mera crítica superficial ni de un debate teológico reservado a los muros de un seminario, sino de una advertencia pública y documentada sobre los riesgos doctrinales y pastorales que, según él, está enfrentando la Iglesia bajo este pontificado. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, van mucho más allá de la polémica mediática. Hablan de revelación divina, de fidelidad al Evangelio, de los 10 mandamientos, de la naturaleza del papado y de la unidad misma de la Iglesia Católica, elementos que han sido el fundamento de la fe de millones de personas durante siglos. Todo comenzó con una frase. Apenas unas palabras pronunciadas por el Papa Francisco en un encuentro con jóvenes en Singapur a mediados de 2024. Ante un auditorio expectante y en un intento por fomentar la convivencia interreligiosa, el sumo pontífice afirmó que todas las religiones, el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo, e incluso creencias ancestrales, son caminos diferentes para llegar a Dios. Lo que, a simple vista, parecía un gesto de apertura y diálogo, pronto se convirtió en un verdadero campo minado doctrinal. La frase, recogida oficialmente por el sitio web del Vaticano y transmitida por medios de todo el mundo, activó las alarmas entre sectores tradicionales de la Iglesia que ven en estas palabras una desviación peligrosa respecto a la enseñanza católica milenaria. Entre todas las voces que se alzaron, la de Monseñor Athanasius Schneider resonó con una fuerza inusual. En un extenso comunicado, el obispo auxiliar de Astaná dejó en claro que esta afirmación no era un simple error pastoral ni una interpretación personal, sino que, a su juicio, se trataba de una declaración gravemente contraria a la revelación divina contenida en las Sagradas Escrituras y en la tradición apostólica. Schneider fue directo. La afirmación de que todas las religiones son caminos hacia Dios equivale a negar la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo, que es el único camino, la única verdad y la única vida. Todo lo demás contradice la enseñanza de Cristo mismo y de su Iglesia. Para Monseñor Schneider, la doctrina católica no ha dejado espacio a interpretaciones ambiguas en este aspecto. Citando el Evangelio de San Juan, recordó que Jesús afirmó de manera categórica: «Nadie viene al Padre sino por mí». Y que cualquier intento de equiparar otras religiones con la fe cristiana implica, inevitablemente, una traición a la misión evangelizadora de la Iglesia. Según Schneider, estas declaraciones no solo confunden a los fieles, sino que introducen una idea peligrosa, la de que todas las creencias son igualmente válidas para alcanzar la salvación, una noción que, desde su perspectiva, relativiza el sacrificio redentor de Cristo y niega la necesidad del bautismo y la adhesión al Evangelio. Pero el obispo kazajo no se limitó a señalar el error teológico. Fue más allá. En sus palabras, advirtió sobre las consecuencias pastorales y sociales de este discurso. Para Schneider, admitir que todas las religiones llevan a Dios conduce a la indiferencia religiosa, al sincretismo y al colapso de la misión evangelizadora que la Iglesia ha sostenido durante 2 milenios. Si todas las religiones llevan a Dios, dijo, entonces Cristo murió en vano, entonces la predicación de los apóstoles carece de sentido, entonces el martirio de innumerables cristianos a lo largo de los siglos fue inútil. Y peor aún, entonces la misma Iglesia pierde su razón de ser. Estas duras palabras de Monseñor Schneider no tardaron en generar controversia. Mientras sectores progresistas del catolicismo aplaudieron la postura del Papa como un paso hacia el respeto interreligioso y la convivencia pacífica en un mundo marcado por el pluralismo, teólogos y obispos de línea tradicional se alinearon con Schneider.
Varios de ellos recordaron documentos fundamentales como la encíclica Dominus Jesus, firmada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger bajo el pontificado de Juan Pablo II, en la que se reafirma de manera inequívoca que la Iglesia Católica es el único camino completo de salvación y que las demás religiones, si bien pueden contener elementos de verdad, no son equivalentes en cuanto a medios de salvación. La polémica escaló rápidamente. No solo se trató de una discusión teológica académica. En redes sociales, publicaciones especializadas y foros católicos internacionales, miles de fieles debatieron acaloradamente sobre el alcance de las palabras del Papa y la validez de las advertencias de Schneider. Algunos consideraron que el obispo kazajo estaba actuando con una valentía necesaria en tiempos de confusión, mientras que otros lo acusaron de deslealtad al pontífice y de provocar división en la Iglesia. Schneider, sin embargo, se mantuvo firme. En una entrevista concedida poco después a un medio católico europeo, reafirmó que su deber como obispo es custodiar la fe y advertir a los fieles cuando se producen errores, incluso si estos provienen de las más altas esferas eclesiales. Mi conciencia y mi responsabilidad ante Dios me exigen hablar, afirmó. No se trata de una cuestión personal contra el Papa, sino de la defensa de la verdad revelada. La Iglesia ha atravesado crisis doctrinales en el pasado, y ha sido precisamente gracias a pastores fieles que ha podido conservar la integridad de su fe. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte al canal. En medio de la polémica creciente por las declaraciones del Papa Francisco sobre la diversidad de religiones y la relativización de los 10 mandamientos, un sector cada vez más visible dentro del mundo católico comenzó a plantear una pregunta inquietante, que hace apenas una década habría parecido impensable. ¿Es legítimo el actual pontífice? ¿Se trata verdaderamente del sucesor de San Pedro, o estamos asistiendo, como algunos afirman, a una usurpación silenciosa del trono de Pedro? En foros, redes sociales y medios alternativos surgieron especulaciones de todo tipo, teorías de conspiración y denuncias veladas que hablaban de irregularidades en el cónclave de 2013, de maniobras políticas y de una infiltración progresista en la más alta jerarquía eclesial. En ese contexto, muchos esperaban saber qué pensaba Monseñor Athanasius Schneider, hasta ese momento uno de los críticos más severos del pontificado de Francisco, sobre este espinoso asunto. Y su respuesta, aunque sorpresiva para algunos, fue contundente y profundamente eclesial. En una entrevista exclusiva concedida a una cadena católica europea, Schneider dejó claro que, pese a todas sus reservas doctrinales y morales, reconoce a Jorge Mario Bergoglio como legítimo sucesor de San Pedro y como papa válido de la Iglesia Católica. No podemos caer en la trampa del sedevacantismo, advirtió Schneider. Es una tentación peligrosa que conduce a la ruptura de la unidad eclesial y al caos doctrinal. Schneider explicó que, a diferencia de los errores doctrinales de un pontífice, que pueden y deben ser denunciados y corregidos, la legitimidad de su elección depende de hechos objetivos, no de simpatías personales ni de juicios privados sobre su ortodoxia. Recordó que, aunque en la historia de la Iglesia ha habido papas inmorales, débiles o erráticos, incluso aquellos que incurrieron en posturas teológicas discutibles, jamás se ha puesto en duda su condición de sucesores de Pedro, salvo por grupos cismáticos o heréticos. Para fundamentar su postura, Monseñor Schneider apeló a los principios del derecho canónico y a la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre la indefectibilidad del papado. Señaló que, aunque un papa pueda cometer errores pastorales e incluso doctrinales en materias no definidas ex cátedra, su legitimidad permanece intacta mientras haya sido elegido conforme a las normas del cónclave. La Iglesia no puede quedarse sin cabeza visible, afirmó. Negar la legitimidad del Papa conduce inevitablemente a una eclesiología protestante y fragmentaria. Este reconocimiento, sin embargo, no implicó en absoluto una aceptación pasiva de sus posturas. Todo lo contrario. Schneider subrayó que precisamente por tratarse del Papa, sus errores son más peligrosos y requieren de una respuesta más clara y firme por parte de los obispos y de los fieles. El amor al Papa no se manifiesta adulando sus equivocaciones, dijo, sino ayudándolo, incluso corrigiéndolo, cuando se aparta de la verdad revelada. En este punto, recordó la célebre corrección que San Pablo hizo a San Pedro en Antioquía, narrada en la carta a los Gálatas, donde el apóstol de los gentiles resistió públicamente al primer papa porque su comportamiento era contrario a la verdad del Evangelio. Con esa referencia histórica, Schneider buscó legitimar moral y eclesialmente la posibilidad de criticar al papa sin romper la comunión con él. Según explicó, la verdadera obediencia eclesial no consiste en callar ante los errores, sino en defender la doctrina inmutable de la Iglesia,
aunque eso implique confrontar públicamente a la máxima autoridad. Nuestra fidelidad a Cristo y a su Iglesia no puede depender de los aciertos o errores de un pontífice concreto, afirmó. La fe es anterior y superior a cualquier persona, incluso al Papa. Estas palabras calaron hondo en el sector tradicionalista, donde algunos veían en Schneider un posible líder espiritual para los tiempos de crisis. Sin embargo, el obispo kazajo reiteró su rechazo a cualquier tentación cismática y su llamado a la resistencia dentro de la unidad de la Iglesia. No podemos abandonar la barca de Pedro porque el timonel cometa errores, señaló. Nuestra misión es permanecer fieles a Cristo y a su enseñanza, ayudando a rectificar el rumbo cuando sea necesario. Con este posicionamiento, Schneider logró frenar momentáneamente los intentos de algunos grupos radicalizados que pretendían declararlo sedevacantista o promover un cisma abierto. Al mismo tiempo, dejó claro que su reconocimiento de Francisco como Papa no lo obligaba a aceptar silenciosamente decisiones que, a su juicio, ponen en riesgo la fe y la moral católica. De hecho, el propio Schneider anticipó que, en breve, abordaría una de las cuestiones más delicadas y explosivas de todo el pontificado de Francisco: la bendición de parejas homosexuales por parte de sacerdotes católicos, una práctica que, aunque rechazada oficialmente por siglos, empezaba a normalizarse en algunas diócesis europeas con la tácita aprobación de Roma. Lo que vendría en adelante marcaría un punto de no retorno en la relación entre Schneider y el pontificado. Porque en ese debate no solo se jugaba una interpretación moral, sino la fidelidad misma a la ley natural, al Evangelio y a la tradición doctrinal de la Iglesia. Y como veremos en el siguiente capítulo, Monseñor Schneider estaba dispuesto a pronunciar las palabras más severas que jamás había dirigido a un pontífice en toda su carrera eclesiástica. El ambiente en Roma se había tornado cada vez más tenso. Desde hacía meses, distintas conferencias episcopales de Europa, especialmente en Alemania, Bélgica y ciertas zonas de Austria, habían comenzado a autorizar, bajo diversas formas, bendiciones litúrgicas a parejas homosexuales, desafiando abiertamente la doctrina milenaria de la Iglesia. Lo que durante siglos había sido considerado una afrenta directa al orden natural y a la enseñanza divina, ahora se presentaba como un acto de pastoral misericordiosa y de acogida. Y lo más grave, a juicio de muchos obispos, no era solo que tales actos se realizaran impunemente, sino que desde Roma no llegaba condena alguna, y en algunos casos, incluso se percibían gestos ambiguos y declaraciones favorables. El detonante se produjo cuando, en un gesto sin precedentes, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con la autorización explícita del Papa Francisco, publicó un documento en el que se permitía, bajo ciertas circunstancias, bendecir a parejas homosexuales, no en el contexto de una unión equiparada al matrimonio, sino como una expresión pastoral de cercanía. El documento aclaraba que no se trataba de una aprobación moral de las relaciones homosexuales, pero sus matices ambiguos y su tono permisivo desataron un terremoto en todo el mundo católico. La tensión que había sacudido a Roma en los últimos meses parecía haber alcanzado su punto culminante. Las palabras de Monseñor Schneider no solo habían roto el silencio de muchos, sino que habían encendido una chispa que se expandía como un fuego silencioso en parroquias, conventos, seminarios y círculos laicos de todo el mundo. Sin embargo, aún quedaba por escucharse el mensaje más inquietante del obispo kazajo, uno que no se limitaba a denunciar las desviaciones doctrinales, sino que se atrevía a advertir sobre el oscuro futuro que, según él, se cernía sobre la Iglesia si no se rectificaban de inmediato aquellas decisiones. En una homilía celebrada a puertas cerradas, pero que fue registrada por fieles y luego reproducida clandestinamente en redes de católicos tradicionales, Schneider afirmó que la crisis actual no era simplemente una tormenta pasajera, sino el cumplimiento de antiguas advertencias que santos y profetas habían pronunciado siglos atrás. Habló de una Iglesia que, en nombre de una falsa misericordia, terminaría complaciendo al mundo, abandonando su deber de ser signo de contradicción, y que sería purificada solo mediante el dolor y la persecución. Sus palabras estremecieron a quienes las escucharon. Vendrán días, dijo, en los que aquellos que permanezcan fieles a la doctrina de Cristo serán señalados como enemigos, y dentro de la misma Iglesia serán expulsados de los templos y condenados como fanáticos. Schneider aseguró que los tiempos presentes eran un claro inicio de esa purificación. Señaló que, mientras algunos celebraban supuestas aperturas y cambios de paradigma, en realidad se estaban cumpliendo las profecías de apostasía interna. Y advirtió que quienes, por miedo o comodidad, guardaran silencio ante el error, serían también responsables ante Dios de las almas que se perdieran. No se trata solo de un debate teológico, afirmó,
sino de la eterna salvación de millones que serán arrastrados al error si no se levanta una voz clara que les recuerde la verdad. El obispo no dejó lugar a dudas, llamó a los sacerdotes a negarse a impartir cualquier bendición que contradijera la enseñanza de siempre, aunque eso les costara ser suspendidos o perseguidos. A los obispos les exigió que resistieran, aun si eso implicaba ser apartados de sus cargos. Y a los fieles, les pidió orar, ayunar y mantenerse unidos en comunidades que conservaran íntegra la fe. Según Schneider, se avecinaba una separación dolorosa entre los que conservaran la doctrina íntegra y quienes optaran por acomodarla al mundo. Lo que más estremeció a sus oyentes fue una advertencia final, casi profética. Schneider aseguró que el caos no se detendría allí, y que en los próximos años la confusión moral y doctrinal llegaría a niveles impensables, dividiendo aún más al cuerpo eclesial. Predijo que vendrían decretos aún más oscuros, y que algunos altos prelados justificarían públicamente lo que antes habría sido considerado blasfemo. Sin embargo, sostuvo que en medio de esa oscuridad, surgiría un pequeño resto fiel, preservado por la gracia divina, que mantendría encendida la verdadera fe católica. El ambiente en aquella capilla era sobrecogedor. Muchos presentes lloraban, otros asintieron en silencio, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico. Nadie se atrevió a aplaudir, porque lo que allí se había dicho no era motivo de celebración, sino de un llamado urgente a prepararse para una batalla espiritual que ya había comenzado. Cuando Schneider concluyó su mensaje, solo pidió una cosa: que cada uno regresara a su hogar, se arrodillara ante el sagrario y pidiera a Dios la gracia de no traicionarlo jamás, aun cuando eso implicara perder todo lo demás. Así cerraba Monseñor Schneider el ciclo de sus advertencias, pero lejos de ser el final, ese llamado encendió una resistencia silenciosa, pero decidida, que desde entonces comenzó a organizarse en las sombras. Una resistencia que, según muchos, podría marcar el inicio de una nueva era de mártires dentro de una iglesia que parecía haber olvidado que fue fundada sobre la cruz. La controversia que estalló a raíz de decisiones tomadas desde el mismo corazón del Vaticano ha expuesto, como pocas veces antes, una división que ya existía silenciosa, pero que hoy se ha hecho imposible de ocultar. Una lucha entre dos visiones completamente distintas de lo que debe ser la Iglesia católica, una que busca adaptarse al ritmo vertiginoso de los nuevos tiempos, y otra que se aferra, como último baluarte, a las enseñanzas perennes que durante siglos marcaron el rumbo de la cristiandad. Lo más inquietante de todo este episodio no es solo lo que se ha dicho, sino lo que todavía permanece en las sombras. Porque si algo quedó en evidencia es que hay una batalla silenciosa, soterrada y peligrosa en los pasillos de Roma. Que bajo el discurso de apertura, inclusión y modernización, se están tomando decisiones que, para muchos, rozan los límites de la traición doctrinal. Y que al mismo tiempo, desde conventos ocultos, monasterios apartados y parroquias humildes, surge un murmullo de resistencia que se expande sin detenerse, como una corriente subterránea destinada a resurgir con fuerza cuando menos se lo espere. Monseñor Athanasius Schneider, con la valentía que muy pocos se atreven a sostener en estos tiempos, ha pronunciado palabras que incomodan, pero que no pueden ser ignoradas. Porque no es un personaje marginal, ni un agitador cualquiera. Es un obispo con formación sólida, con profundo conocimiento teológico, y con una trayectoria que ha sido reconocida incluso por quienes no comparten sus posiciones. Su advertencia no solo apuntó a las consecuencias doctrinales de las recientes decisiones vaticanas, sino al riesgo espiritual al que se enfrentan millones de fieles que, desorientados, podrían terminar aceptando como lícito lo que siempre se había considerado un grave error moral. Y es ahí donde esta historia trasciende lo institucional y se vuelve personal. Porque, al final, cada creyente tendrá que decidir si acepta sin cuestionar todo lo que desde arriba se le ordena, o si, como Schneider señala, se mantiene fiel a la verdad aunque eso implique cargar con la cruz de la incomprensión, el rechazo y la soledad. Porque los momentos de crisis como este siempre ponen a prueba la fe auténtica, separando a los tibios de los valientes, a los que buscan el aplauso fácil de los que están dispuestos a dar testimonio aún en medio del escarnio. El futuro inmediato de la Iglesia Católica, tras esta profunda fractura, es incierto. Algunos vaticinan una división formal, otros creen que vendrá una etapa de silenciosa resistencia, de catacumbas modernas, de pequeños grupos que mantendrán viva la llama de la ortodoxia. Lo único seguro es que nada volverá a ser igual. Porque se han dicho cosas, se han tomado decisiones y se han cruzado líneas que no pueden desandarse sin una profunda y dolorosa purificación. Y mientras tanto, en medio de esa incertidumbre, la figura de Schneider se convierte para muchos en un símbolo incómodo pero necesario.
En un faro para quienes sienten que su fe ha quedado huérfana de referencias claras. En un testigo incómodo que, con sus advertencias, recuerda a todos que la fidelidad a la verdad no se negocia, ni se adapta a las modas del momento, y que a veces el mayor acto de caridad consiste en pronunciar verdades que duelen, pero que salvan. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte al canal y darle al like para ver más contenido del mismo.